Muy bien, alumnos. En esta segunda parte de la primera semana estudiaremos otro aspecto de la teoría literaria: las figuras literarias. En realidad, las figuras literarias abarcan una gran cantidad de categorías, una gran cantidad de figuras. Hablamos de más de 100, incluso algunas tienen pequeñas subdivisiones, pero en San Marcos solamente nos están pidiendo 5 para asegurar el ingreso, es decir, dominar estas 5 figuras para tener posibilidades en el examen, y estas 5 figuras son las siguientes. Tenemos la anáfora y el epíteto, que son figuras de palabra, es decir, en las que repetimos o agregamos palabras para generar un efecto estético. Tenemos hipérbaton, que es una figura más bien sintáctica, ya que corresponde a la alteración del orden habitual de la escritura de una oración. Tenemos una figura en el nivel lógico, que es la hipérbole. La hipérbole. Yo siempre le digo a mis alumnos que practiquen la diferenciación entre hipérbaton e hipérbole, recordando que hipérbole significa exagerar. Entonces, acostúmbrense a, en lugar de decir qué exagerado eres, qué exagerada, mejor qué hiperbólico o qué hiperbólica eres, de manera que se les va a quedar más la idea de la exageración como hipérbole, porque algunos a la hora del examen se confunden y marcan hipérbaton por hipérbole y viceversa, ¿no? Entonces, hipérbole es exagerado y utilízalo en tu vida diaria, en tus pensamientos, cuando tú recuerdes a alguien o cuando quieras comentar, de manera que se quede más en ti la noción de que hipérbole es exagerado. Rompe con la lógica el hipérbole, la lógica que nos rige habitualmente. Y finalmente la metáfora, que es una figura semántica, ya que juega con los significados de las palabras. Vamos a explicar ahora rápidamente. Entonces vamos a ir con la anáfora. La anáfora es una figura que consiste en repetir, es decir, una palabra o una frase al inicio de cada verso. Basta que se repita 2 veces la palabra o la frase para que en un verso, en el siguiente, se vuelva a repetir. Incluso podría haber intercalación, es decir, primer verso, la palabra o frase, en el siguiente ya no aparece, en el siguiente sí. Y aún así habría anáfora, ya que no hay mucha distancia entre las 2 repeticiones. En el caso de la prosa, encontraríamos que en un párrafo siempre hay 2, 3, 4 oraciones. Entonces, si 2 o 3 oraciones empiezan con la misma palabra en el mismo párrafo, estaríamos ante una anáfora en la prosa también. Entonces, la anáfora es una de las figuras más sencillas de identificar, ya que al encontrar repetición al inicio de los versos, que normalmente en versos vamos a ver las preguntas, encontramos una anáfora. El epíteto, y vamos aquí completando nuestro esquema, en la anáfora es repetir al inicio. ¿Está bien? Deben acordarse de eso siempre. Repetir al inicio del verso o la prosa. En cambio, el epíteto consiste en adjetivar. ¿Y cómo podemos adjetivar? Mediante un adjetivo epíteto o mediante una aposición, mediante una frase. En el caso de la frase encontramos epítetos heroicos, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros es la frase que califica a Aquiles. Héctor, el de tremolante casco. Odiseo, eterno urdidor de engaños. Entonces, eterno urdidor de engaños es el epíteto, la frase que califica a Odiseo. No puede calificar a ningún otro personaje de la poesía homérica porque corresponde a Odiseo, ese adjetivo en una frase. Entonces, el adjetivo, a manera de frase, normalmente corresponde a la épica heroica, los epítetos heroicos se les llama. Hay otra manera, como indicaba, que sería adjetivar mediante una palabra, mediante un adjetivo epíteto, por ejemplo.
con un ejemplo, verbigracia, es más fácil. Fuego es un sustantivo y una de las cualidades del fuego es estar encendido, porque imagínate el fuego que esté apagado, hablamos ahí de ceniza, ya no de fuego. Entonces, si yo digo encendido fuego, que es un adjetivo, estoy indicando una cualidad inherente a fuego. Es decir, si no dijera encendido fuego, igual se entendería que el fuego es fuego. No estoy añadiendo una cualidad nueva. Y eso es justamente el epíteto, un adjetivo de adorno, un adjetivo redundante en una cualidad ya que se sobreentiende en el sustantivo. En este caso, encendido fuego. Suena elegante, suena bien, aunque es innecesario decir encendido. Recuerden, estamos en clase de literatura, no en clase de ahorro de palabras, así que en la literatura tenemos este recurso para poder expresarnos con mayor elegancia. Si no, pregúntele a Garcilaso de la Vega, el autor de la Égloga Primera, que utiliza en su primer diálogo, en la primera parte del monólogo de Salicio, emplea este epíteto. Continuamos con el hipérbaton. El hipérbaton es alterar el orden. ¿Y qué orden? Bueno, alteramos el orden habitual de la oración en castellano. ¿Cuál es el orden habitual? Bueno, el orden habitual sería el orden sujeto, verbo. Normalmente tenemos el objeto directo, el objeto indirecto y los circunstanciales. ¿Está bien? Eso es lo normal. Entonces, si yo coloco primero el objeto directo, luego el circunstancial del lugar, luego el sujeto, entonces estoy generando una alteración en el orden habitual. Un ejemplo clásico es este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, donde él tiene la siguiente idea, en el orden habitual sería: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón, donde las golondrinas oscuras sería el sujeto, volverán a colgar sería una perífrasis verbal, un tipo de verbo compuesto, sus nidos sería el objeto directo y en tu balcón sería el circunstancial del lugar. Pero obviamente él como poeta no va a decir una frase tan común como las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Él más bien altera el orden y escribe lo siguiente: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Entonces hay una alteración, ese es el hipérbaton, ¿está bien? La hipérbole es la exageración que rompe con la lógica que rige nuestro mundo. Por ejemplo, una derrota de mi equipo de fútbol preferido hizo que yo lloré tanto que mis lágrimas corrieron hacia el mar. O sea, como si mis lágrimas fueran un riachuelo. Es una exageración que rompe con la lógica habitual. La metáfora. La metáfora es una figura que consiste en el reemplazo por semejanzas. Entonces, yo tengo dos elementos, elemento A, elemento B, que tienen parecidos entre sí. Y al tener parecidos yo puedo reemplazar uno por otro. Hay dos maneras de hacerlo. Con el verbo ser, conjugado, claro, es o son, si es plural. Y también colocar de frente el elemento B y que la quede tácito. Estas son dos formas de hacer la metáfora. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Así nos dice Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre. Vidas vendría a ser los ríos, porque todas las vidas van a la muerte, así como todos los ríos van hacia el mar. Entonces hay una semejanza y el verbo ser conjugado en plural aquí es A es B, o A son B si fueran plurales. En este caso, el otro tipo de metáfora implica un reemplazo a partir de semejanzas y ya no va el primer elemento, sino la palabra que lo reemplaza. Entonces, tenemos las bellas perlas que asoman de tus labios. Entonces,
no es que yo tenga perlas en mi boca, ¿verdad? Que estoy masticando perlas. Es una referencia a los dientes. Dientes son blancos, duros, brillantes, preciosos, bellos, entonces tiene muchos semas, muchas semejanzas en común con las perlas, y yo hago un reemplazo. Entonces, en lugar de decir los dientes que asoman de tus labios, es las perlas que asoman de tus labios. Entonces, perlas da referencia a dientes. Muy bien. Otro ejemplo sería también Garcilaso la Vega cuando dice al fuego en que me quemo, al encendido fuego en que me quemo. Y en realidad el yo poético, que es Alicio, en ese poema, la Égloga primera, no se quema en el fuego, sino en la pasión que siente por la amada. Esa pasión es metaforizada mediante el fuego.